La cúpula de investigación parecía más una tumba que un laboratorio. El doctor Calvás presionó su palma escamosa contra la fría pared de metal y escuchó el silencio. Habían transcurrido 3 semanas desde el nacimiento de los cachorros de Lumeri, y aún se negaban a abandonar su rincón del hábitat. Su equipo lo había intentado todo, pero las pequeñas criaturas permanecían apiñadas como piedras asustadas. Chitrix zumbó suavemente mientras revisaba sus instrumentos por 100ª vez ese día. Sus rasgos insectoides mostraban preocupación en el camino. Su antena se movió. Las lecturas de estrés están empeorando, dijo con su voz chasqueante. Si no empiezan a comer bien pronto, podríamos perderlos. La energía denominada flujo centelleaba cerca, cambiando su forma entre azul y púrpura mientras procesaba datos. He analizado 47.892 variables posibles. Flux les habló directamente a sus mentes. Ninguno explica su comportamiento. No deberían temernos con tanta intensidad. Cail miró a través de la barrera transparente las 3 pequeñas figuras pegadas a la pared del fondo. Los cachorros eran hermosos, con un pelaje que brillaba como diamantes triturados y ojos que guardaban una sabiduría ancestral. Sus padres, Thornback y Mistral, montaban guardia, pero no podían hacer nada para consolar a sus aterrorizados hijos. La especie Lumeri llevaba siglos extinguiéndose. Estos cachorros representaban la esperanza para toda una civilización. El Consejo Galáctico de Preservación había pasado años preparándose para este momento, reuniendo a las mentes más brillantes de toda la galaxia. Y allí estaban, sentados, mirando, 3 crías de animales demasiado asustadas para comer. Gruñido. El enorme investigador ursoide, parecido a un oso, se acercó pesadamente para unirse a ellos. Su espeso pelaje estaba gris por la edad, y su voz retumbaba como un trueno lejano. En mi especie, los jóvenes no temen a nada. Exploran, juegan, causan problemas. Estos cachorros actúan como si presintieran la muerte en cada sombra. Tal vez sí, dijo el doctor Bass, ajustándose la bata de laboratorio con movimientos cuidadosos. Los Lumeri evolucionaron en un mundo donde todo quería comérselos. Tal vez ese miedo sea más profundo de lo que pensábamos. La estación de investigación orbitaba Verdania 7, el exuberante mundo verde donde los Lumare habían prosperado en el pasado. Desde el espacio, se veía apacible, con océanos azules y nubes blancas. Pero la superficie contaba una historia diferente. Casi todas las criaturas de Verdania 7 eran depredadoras. Los herbívoros se habían extinguido hacía mucho tiempo, dejando solo cazadores y carroñeros. Los Lumi habían sobrevivido convirtiéndose en la especie más cautelosa de la galaxia. No confiaban en nadie y temían a todo. A medida que su mundo se volvía más peligroso, tenían cada vez menos hijos. Ahora solo quedaban unos pocos, dispersos entre las estrellas. Estos 3 cachorros podrían ser la última generación que nazca. Necesitamos probar un enfoque diferente, dijo Chitrix, mientras sus alas aleteaban con energía nerviosa. Quizás si reducimos nuestro número, a un solo investigador a la vez. Ya lo habían intentado. El doctor Bass había pasado horas a solas con los cachorros, hablándoles en voz baja y moviéndose lentamente. Los cachorros no hicieron más que apretarse con más fuerza contra la pared. Chitrix había intentado reproducir grabaciones de las llamadas de sus padres. Flux había intentado comunicarse mediante un suave contacto mental. Nada funcionó. Groll había sido su última esperanza. Al tratarse de otra especie de mamífero, pensaron que podría parecer menos amenazante. En cambio, los cachorros casi se desmayan del miedo cuando él se acercó. Debe haber algo que se nos escapa, murmuró el doctor Bass, mientras pasaba sus dedos afilados como garras por los datos de su tableta. Algún factor que no hemos considerado. Fuera de la cúpula de investigación, el espacio parecía frío y vacío. El sistema habitado más cercano estaba a 3 días de viaje en salto. Estaban solos allí con su fracaso, viendo cómo 3 crías se consumían lentamente de terror.
Un suave sonido resonó en la estación. Alguien solicitaba permiso de atraque. El doctor Bass frunció el ceño y revisó su panel de comunicaciones. No esperaban visitantes. Aquí Wanderers Rest, solicitando atraque de emergencia, se oyó una voz por los altavoces. El acento era desconocido, con extrañas vocales planas. Tenemos problemas con el motor y necesitamos reparaciones. Nave humana, observó Flux con sorpresa. Esa especie es rara en este sector. El doctor Bass ya había conocido humanos. Eran una especie peculiar, no particularmente fuertes ni inteligentes en comparación con otras de la galaxia. Se habían unido a la comunidad galáctica hacía apenas unas décadas y aún se les consideraba recién llegados. La mayoría de las demás especies los veían como inofensivos pero insignificantes. No tenemos tiempo para esto, dijo Chitrich, chasqueando las mandíbulas con irritación. Tenemos preocupaciones más importantes, pero no podían rechazar un barco en apuros. Dr. Bass concedió permiso de atraque e intentó apartar la interrupción de su mente. Los cachorros se estaban debilitando. Les quedaba quizás una semana antes de que la desnutrición se volviera irreversible. Una hora más tarde, la tripulación humana subió a bordo. Solo eran 3, todos más bajos que la mayoría de las especies galácticas y cubiertos por una piel suave que los hacía parecer tan vulnerables. Su capitana era una mujer llamada Rivers, que hablaba rápido y gesticulaba con las manos. Les agradeció la ayuda y prometió que su tripulación se mantendría al margen. Uno de los humanos llamó la atención del Dr. Bass. Era mayor que los demás, tenía canas en su cabello castaño y arrugas alrededor de los ojos. Su ropa estaba manchada de grasa y materia vegetal, y se movía como alguien acostumbrado a trabajar con las manos. A diferencia de los demás, que parecían ansiosos por explorar la estación, este parecía contento simplemente con reparar su nave y marcharse. Ese es Tom, dijo la capitana Rivers cuando se percató de que el Dr. Bass la observaba. Él mantiene nuestros motores en marcha y cuida nuestros huertos. Es un buen hombre, pero le gusta la tranquilidad. El Dr. Bass asintió cortésmente y volvió a su trabajo. No tenía ni idea de que en pocas horas ese ser humano común y corriente cambiaría todo lo que creían saber sobre el miedo, la confianza y la naturaleza misma de la supervivencia. Los cachorros permanecieron acurrucados en su rincón, 3 pequeñas chispas de vida que se apagaban lentamente en la vasta oscuridad del espacio. El tiempo se agotaba y ninguno de ellos sabía que Ope tenía el rostro sencillo de un ingeniero humano que solo quería arreglar un motor averiado y cuidar de sus plantas. Tom Rivers se limpió la grasa de las manos y miró a su alrededor en el pasillo. La estación de investigación era más grande que su pequeño carguero, con paredes blancas impolutas e iluminación tenue. Después de 6 meses en el espacio, resultaba extraño caminar por un lugar que no vibrara con el ruido de los motores. Los trabajos de reparación estaban casi terminados. En unas pocas horas más podrían estar de camino. A Tom, sin embargo, no le importó la demora. Le dio tiempo para revisar sus plantas en el pequeño jardín del barco. Los tomates por fin estaban empezando a ponerse rojos y las hierbas olían a hogar. Había oído a la tripulación hablar sobre la investigación que se estaba llevando a cabo allí, algo sobre salvar a una especie alienígena. Tom no pretendía entender la ciencia, pero sabía lo que significaba ver morir lentamente algo precioso. Lo había visto suceder en granjas de la Tierra cuando la Tierra se deterioraba o el clima era adverso. Los pasillos estaban ahora en silencio. La mayor parte del equipo de investigación estaba durmiendo o trabajando en sus laboratorios. A Tom le gustaban los momentos tranquilos como este. Podía pensar sin interrupciones o, a veces, simplemente dejar volar su mente sin pensar en absoluto. Se encontró caminando frente a una gran ventana que daba a una especie de hábitat. En el interior, pudo ver un espacio que parecía casi un bosque, con árboles y hierba de verdad. A lo lejos, 2 criaturas enormes se yerguen como antiguos guardianes. Su pelaje atrapaba la luz y la reflejaba en colores del arco iris.
Pero lo que llamó su atención fueron las tres pequeñas figuras acurrucadas en el rincón más alejado. Incluso desde esa distancia, Tom pudo ver que tenían miedo. Sus diminutos cuerpos se apretaban unos contra otros como si intentaran desaparecer. Le recordó a los gatos del granero de su casa cuando se avecinaba una tormenta. Tom se acercó a la ventana. Las pequeñas criaturas alzaron la vista al oír sus pasos. Y sucedió algo asombroso. En lugar de acurrucarse aún más en su rincón, levantaron la cabeza. Sus orejas, pequeñas y redondeadas como las de un osesno, se movían hacia adelante con lo que parecía curiosidad. Uno de ellos, el más pequeño, incluso dio un paso hacia la ventana. «Bueno, hola», dijo Tom en voz baja, colocando la mano sobre el cristal. «¿Qué hacéis vosotros, los pequeños, allá lejos?» Los cachorros se miraron entre sí y luego volvieron a mirarlo a él. El más pequeño dio otro paso adelante. Tom pudo ver ahora que su pelaje no solo era colorido, sino que parecía brillar desde dentro, como la luz de las estrellas capturada. «Tienes miedo, ¿verdad?» Tom mantuvo su voz suave, el mismo tono que usaba con los animales asustados en su país. «Conozco esa sensación. Un universo enorme, lleno de desconocidos. A veces dan ganas de esconderse». El cachorro de tamaño mediano se unió al primero. Seguían mostrándose cautelosos, pero el terrible miedo que había visto en su postura se estaba desvaneciendo. Tom se acomodó en el suelo, haciéndose más pequeño y menos amenazante. «Me llamo Tom», continuó, aunque dudaba que entendieran sus palabras. «Arreglo las cosas que se rompen y cultivo las que necesitan crecer. No es muy emocionante, pero me mantiene ocupado». El cachorro más grande finalmente se alejó de la pared. Los tres lo miraban ahora fijamente. Sus grandes ojos brillaban de interés en lugar de terror. Tom nunca había visto nada parecido, pero de alguna manera le resultaban familiares. Tal vez fue la forma en que inclinaban la cabeza cuando él hablaba, o como parecían inclinarse hacia él, a pesar de la barrera que los separaba. Detrás de los cachorros, las dos criaturas adultas habían notado el cambio. Se acercaban lentamente, sus enormes figuras moviéndose con una gracia sorprendente. Tom pudo ver inteligencia en sus ojos ancestrales y algo más. Alivio tal vez, o esperanza. «Vuestros bebés son preciosos», dijo Tom a los adultos, sabiendo que probablemente ellos tampoco podían entenderle. «También son fuertes, apuesto a que una vez que superen el miedo». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete de semillas. Tenía pensado plantarlas en el jardín del barco, pero quizá a los cachorros les gustaría verlas. Tom abrió el paquete y les mostró las diminutas motas marrones. «Esto crecerá y se convertirá en flores», explicó, sosteniendo el paquete a la vista de todos. «Son unas preciosas flores amarillas que huelen a sol. Eso sí, hay que tener paciencia. Las plantas, las riegas y esperas a que decidan que están listas para crecer». El cachorro más pequeño presionó su hocico contra el cristal, dejando una pequeña marca de vaho con su aliento. Tom sonrió y movió el paquete de semillas, observando cómo los ojos del cachorro lo seguían. «¿Te gusta eso? Las plantas son buena compañía. No hablan mucho, pero escuchan muy bien. Y no te juzgan por ser diferente, por tener miedo o por no saber todas las respuestas correctas». Pasó la siguiente hora hablando con ellos sobre jardinería, sobre la tierra, sobre las estrellas que habían visto en su viaje. Los cachorros se fueron relajando poco a poco, incluso empezaron a jugar un poco. Uno de ellos se dio la vuelta, dejando al descubierto el suave y pálido pelaje de su vientre. Otro emitió un sonido que podría haber sido un ronroneo. Tom no se percató del grupo de investigadores que se habían reunido fuera de la sala del hábitat. El Dr. Bass se quedó paralizado, su rostro escamoso reflejando un desconcierto total. Las antenas de Chitrix se movieron rápidamente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Incluso Flux, generalmente calmada y analítica, parpadeaba con colores agitados. Durante 3 semanas,
Habían visto a esos cachorros encogerse de terror ante cada intento de acercamiento. Los pequeños no comían bien, no jugaban, no hacían nada más que acurrucarse juntos por el miedo. El equipo de investigación había intentado todo lo que su conocimiento combinado podía sugerir. Ahora un operario de mantenimiento humano estaba sentado en el suelo hablando de semillas de flores y los cachorros se comportaban como bebés curiosos normales por primera vez desde su nacimiento. ¿Cómo es esto posible? El doctor Bass susurró a su equipo. ¿Qué tiene este ser humano que nosotros no tenemos? Ninguno de ellos tenía respuesta. Tom no tenía nada de especial según ningún criterio que ellos comprendieran. Su especie no era particularmente avanzada. No mostró signos de capacidad telepática. Su química corporal era la habitual en los humanos. En sus bases de datos no había nada que explicara por qué esos cachorros, que temían a todas las demás especies, se sentían atraídos hacia él como flores que se vuelven hacia el sol. Finalmente, Tom se puso de pie, sacudiéndose los pantalones. «Debo volver al trabajo», les dijo a los cachorros. «Pero tal vez vuelva a visitarlos más adelante si no les importa». Los cachorros lo vieron marcharse, siguiendo con la mirada sus movimientos hasta que desapareció tras la esquina. Solo entonces regresaron a regañadientes a su rincón, aunque ya no se aferraban a la pared aterrorizados. El doctor Bass observó a su equipo. Se suponía que eran los expertos, los que entendían el comportamiento animal y la psicología alienígena. Sin embargo, un simple ingeniero humano había logrado en una hora lo que ellos no habían podido hacer en 3 semanas. Allí estaba ocurriendo algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre el miedo, la confianza y los misteriosos lazos que podían formarse entre diferentes especies. Necesitaban comprenderlo porque la vida de los cachorros podría depender del secreto que Tom Rivers guardaba en sus manos gentiles y su voz tranquila. El doctor Bass no podía dormir. Había pasado la noche revisando las lecturas de los sensores, intentando encontrar alguna explicación a lo que habían presenciado. Todas las exploraciones realizadas a Tom Rivers resultaron normales. Humano normal, pero normal al fin y al cabo. Los patrones cerebrales del hombre no mostraron nada inusual. Su producción de feromonas coincidía con los niveles basales humanos estándar. Su firma electromagnética era típica de su especie. Sin embargo, de alguna manera los cachorros respondieron a él de formas que desafiaban todas las teorías que el equipo de investigación podía formular. Chitrix había realizado sus propias pruebas durante toda la noche. Su análisis del comportamiento del cachorro mostró cambios notables cuando el humano estaba presente. Sus niveles de hormonas del estrés disminuyeron casi por completo. Su actividad cerebral se transformó en patrones asociados con el juego y el aprendizaje. Lo más sorprendente de todo fue que comenzaron a producir sonidos que nunca antes habían emitido. Suaves gorjeos que sus padres reconocían como llamadas de satisfacción. «No tiene sentido», dijo Chitrix, mientras sus ojos compuestos reflejaban la luz de la mañana. Todas las especies de la base de datos galáctica muestran respuestas de miedo similares ante posibles amenazas. Los cachorros Lumeri deberían temer por igual a todas las especies alienígenas de gran tamaño. Gruñó, sacudió su enorme cabeza, provocando ondas en su espeso pelaje. «Mi gente está más cerca de ellos que cualquier ser humano. Compartimos formas corporales similares, estructuras familiares similares. En todo caso, deberían confiar más en mí que en un extraño mamífero de otro extremo de la galaxia». Flux había estado inusualmente tranquilo, su forma de energía oscilando entre tonos azules profundos que indicaban un cálculo intensivo. Cuando finalmente habló, su voz interior transmitía una incertidumbre inusual. «He procesado todas las variables conocidas. Según todo análisis lógico, el Tom Rivers humano debería resultar tan aterrador para los cachorros como cualquiera de nosotros. Quizás aún más, dado que los humanos les son desconocidos». El doctor Bass se frotó las sienes escamosas donde le estaba empezando a doler la cabeza. 3 semanas de fracaso, y luego 1 hora con un ser humano lo cambia todo. Tenía que haber algo que se les escapaba.
Un suave sonido de campanilla anunció la entrada de alguien al laboratorio. Tom Rivers apareció en la puerta con un semblante ligeramente avergonzado. Su ropa de trabajo estaba limpia pero gastada y llevaba una pequeña planta en maceta en las manos. «Siento molestaros», dijo Tom en voz baja. «El capitán River dijo que tal vez no te importaría que volviera a visitar a los pequeños. Les traje algo». Alzó la planta, que tenía pequeñas flores blancas que florecían entre hojas verdes. «Está impecable. Huele bien y es seguro si quieren mordisquearlo». El doctor Bass sintió que sus instintos científicos se apoderaban de él. «Señor Rivers, ¿le importaría si observamos con más detenimiento esta vez? Tu interacción con los cachorros ayer fue realmente notable», dijo Tom encogiéndose de hombros. «No me importa en absoluto. No estoy haciendo nada especial. Solo les hablo como le hablaría a cualquier animal asustado». Se dirigieron a la sala de observación del hábitat. En cuanto Tom apareció en la ventana de observación, los cachorros se animaron. La más pequeña corrió hacia la barrera, y su pelaje cristalino captó la luz al moverse. «Hola, estrellita», dijo Tom, acomodándose en su sitio en el suelo. «Mira lo que te he traído». Levantó la planta de menta para que pudieran verla. «A esto le llamamos menta en mi tierra. Es buena para calmar el malestar estomacal y ayudar a relajarse». El equipo de investigación observó fascinado cómo los 3 cachorros se acercaban a la ventana. Sus padres, Thornback y Mistral, los seguían a distancia, pero no mostraban ninguna de las posturas defensivas que exhibían cuando otras especies se acercaban. Tom comenzó a hablar de su jardín, describiendo cómo crecían las diferentes plantas y que necesitaban para prosperar. Su voz era firme y tranquila, sin movimientos bruscos ni sonidos fuertes. Los cachorros escuchaban con evidente atención, emitiendo ocasionalmente esos suaves gorjeos que indicaban que estaban contentos. «El secreto con las plantas», decía Tom, «es la paciencia. No puedes obligarlos a crecer más rápido de lo que están preparados. Simplemente hay que darles lo que necesitan y esperar a que decidan que es seguro florecer». El doctor Bass notó algo interesante. Cuando Tom habló, su lenguaje corporal permaneció completamente inofensivo. Tenía los hombros relajados. Sus movimientos eran lentos y predecibles. Lo más importante es que sus ojos nunca se posaron directamente en los cachorros durante largos periodos de tiempo. Él les echaba un vistazo, luego apartaba la mirada, dándoles espacio para observarlos sin sentirse vigilados. Era el comportamiento de alguien que entendía a los animales presa. El doctor Bass se dio cuenta de que Tom seguía inconscientemente reglas que tranquilizarían a las criaturas nerviosas. Pero eso aún no explicaba por qué los cachorros no le tenían miedo en primer lugar. Citrix lo registraba todo. Sus instrumentos medían docenas de variables simultáneamente. «Sus patrones vocales son interesantes», le susurró al doctor Bass. «Frecuencia más baja que la mayoría del habla humana, ritmo muy constante, similar a algunos llamados de consuelo maternales en especies de mamíferos». Flux añadió sus propias observaciones. «La postura y los patrones de movimiento del humano no sugieren ninguna intención depredadora, pero eso debería ser cierto para todos nosotros cuando interactuamos con los cachorros». Gruñó suavemente. «Observa cómo sostiene esa planta como si fuera algo precioso. Mi gente sostendría a un cachorro de la misma manera, pero estos pequeños huyen de mí». Tom les estaba contando a los cachorros sobre la tierra, sobre los bosques, los ríos y los animales que allí vivían. Describió conejos y ciervos, ardillas y pájaros, pintando con palabras un mundo donde muchas especies diferentes convivían. «Tuvimos que aprender a llevarnos bien con todo tipo de criaturas», dijo Tom, tocando inconscientemente las hojas de la menta. «Vacas y caballos, perros y gatos, incluso los animales salvajes que vivían en los bosques cerca de nuestras granjas. No se podía sobrevivir teniendo miedo de todo lo diferente». Algo en esa afirmación hizo que el doctor Bass se estremeciera. Pensó en la historia de la Tierra, en lo que sabía de la evolución humana. Los humanos, en efecto, habían convivido con muchas especies,
tanto salvajes como domesticadas. Se habían visto obligados a interpretar los estados de ánimo y las intenciones de los animales que podían ayudarlos o perjudicarlos. Quizás eso era parte de la explicación. Los humanos habían evolucionado como una especie que necesitaba comprender e interactuar con otros animales. Habían desarrollado la capacidad de comunicarse entre especies de maneras que la mayoría de las civilizaciones galácticas nunca había necesitado aprender. Los cachorros jugaban ahora mientras Tom los observaba. Rodaban y daban volteretas como bebés sanos y normales, olvidando por completo su miedo mientras él estuviera presente. Cuando Tom finalmente tuvo que marcharse, lo vieron irse con evidente decepción, pero sin el terror que mostraban cuando otras especies se iban. Mientras Tom desaparecía por el pasillo, el Dr. Bass se volvió hacia su equipo. Necesitamos realizar nuevas pruebas, no sobre la biología de Tom, sino sobre sus patrones de comportamiento. Creo que lo hemos estado enfocando mal. ¿A qué te refieres?, preguntó Chitrix, que ya estaba preparando nuevas configuraciones de sensores. Hemos estado intentando averiguar qué tiene Tom que nosotros no, explicó el Dr. Bass, cada vez más entusiasmado. Pero quizá deberíamos preguntarnos qué le falta a él que nosotros sí. Por primera vez desde que nacieron los cachorros, el Dr. Bass sintió que la esperanza brotaba en su pecho. Estaban cerca de comprender algo importante, algo que podría no solo salvar a los cachorros Lumeri, sino cambiar la forma en que la galaxia concebía la comunicación entre especies. La respuesta estaba justo delante de ellos, oculta de forma sutil. Un ser humano hablaba con bebés asustados y poseía la sabiduría paciente de alguien que sabía cómo hacer crecer las cosas. Tom había empezado a llevar su almuerzo para comer cerca de la ventana del hábitat. Los cachorros parecían disfrutar observándolo, y él encontraba su compañía apacible después del ruido y el ajetreo de las reparaciones del barco. Hoy había traído un bocadillo y algo de fruta del huerto del barco, junto con un termo de té con olor a manzanilla y menta. Los cachorros se habían vuelto más robustos en los últimos días. Ahora se acercaban a la ventana en cuanto lo veían, presionando sus pequeñas patas contra el cristal como niños, intentando acercarse a algo maravilloso. Tom había empezado a llamarlos por nombres que parecían encajar con sus personalidades. La más pequeña y curiosa era Pebble. La de tamaño mediano a la que le gustaba dar volteretas y jugar era Moss. La más grande, la que observaba todo con ojos serios, era Estrella. «Buenos días, pequeños», dijo Tom mientras se sentaba a comer. «Espero que hayan dormido bien. Tus padres se ven orgullosos de ti hoy». En efecto, Thornback y Mistral parecían diferentes. Los antiguos Lumeri se movían con menos tensión en sus enormes hombros. Seguían observando a Tom con atención, pero su postura ya no era defensiva. Más bien, parecían agradecidos. El Dr. Bass y su equipo habían estado realizando observaciones continuas, y los resultados eran extraordinarios. Bajo la influencia de Tom, los cachorros mostraban comportamientos que no se habían visto en los jóvenes Lumeri en generaciones. Jugaban a juegos elaborados, exploraban su hábitat con curiosidad en lugar de miedo, y lo más importante, comían bien y crecían fuertes. El cambio en su salud física es drástico, informó Chitrix al equipo. Sus hormonas del estrés han bajado a niveles normales. Están ganando peso adecuadamente para su edad. El estado de su pelaje ha mejorado significativamente. Pero era más que solo salud física. Los cachorros estaban aprendiendo y desarrollándose de maneras que sorprendían incluso a sus padres. Star había comenzado a emitir vocalizaciones complejas que sonaban casi como intentos de hablar. Moss había empezado a construir pequeñas estructuras con palos y piedras, demostrando habilidades para resolver problemas impropias de su edad. Pebble había desarrollado un gran interés por las plantas de Tom, estudiando la menta y otros ejemplares que traía con la concentración de un naturalista. Tom no era consciente de lo extraordinario que era aquello. Para él, los cachorros eran simplemente animales jóvenes que necesitaban paciencia y cariño para superar sus miedos.
Los trataba como su abuela le había enseñado a tratar a todos los seres vivos, con respeto y comprensión. ¿Sabéis qué creo? Os gustaría, les dijo Tom mientras comía su bocadillo. En mi tierra, teníamos luciérnagas, unos bichitos que se iluminaban por la noche, danzando por los jardines como pequeñas estrellas. Hacían que todo pareciera mágico. Hizo un gesto con las manos, intentando mostrarles el movimiento de baile. Quizás algún día llegues a ver algo así en tu propio mundo. Pebble gorjeó emocionada y giró en círculo como si intentara imitar la danza de las luciérnagas que Tom había descrito. Los demás cachorros se unieron, creando su propia versión del ballet celestial. Sus padres observaban con lo que Tom solo pudo describir como asombro. El Dr. Bass llevaba días estudiando los patrones de comportamiento humano y estaba empezando a comprender algo profundo. La evolución humana se ha visto moldeada por su necesidad de cooperar, no solo con su propia especie, sino con muchas otras. Habían domesticado animales, formado alianzas con criaturas que podían ayudarles a sobrevivir y aprendido a interpretar las intenciones y emociones de seres muy diferentes a ellos mismos. Más aún, los humanos habían evolucionado como lo que el Dr. Bass comenzaba a considerar generadores de confianza. Su estrategia de supervivencia se había basado en convencer a otras especies de que eran seguras en su entorno, beneficiosas para trabajar y dignas de cooperación en lugar de competencia. Todas las demás especies de la galaxia habían evolucionado principalmente a través de la competencia con individuos de su misma especie o la depredación de otros. Incluso las razas más civilizadas conservaban los patrones neuronales y los marcadores de comportamiento de esas antiguas estrategias de supervivencia. No pudieron evitar emitir sutiles señales de dominancia, territorialidad o intenciones depredadoras. Los humanos habían tomado un camino diferente. Habían aprendido a suprimir esas señales y a sustituirlas por indicadores de cooperación y cuidado. No era consciente. Desde luego, Tom no intentaba manipular a nadie. Era simplemente la forma en que su especie había evolucionado para sobrevivir en un mundo donde hacer aliados era más importante que derrotar a los enemigos. La revelación se produjo cuando Flux hizo un descubrimiento sorprendente durante su análisis profundo de la actividad cerebral del cachorro. Cuando Tom estaba presente, el cerebro del cachorro mostraba patrones idénticos a los observados en animales jóvenes cuando estaban con sus propios padres. De alguna manera, los humanos activaron sus sistemas básicos de reconocimiento de adultos seguros de una forma que ninguna otra especie pudo igualar. Es extraordinario, explicó el Dr. Bass a su equipo mientras observaban a Tom mostrar a los cachorros una pequeña flor que había cultivado. Los cachorros de Lumeri han evolucionado para reconocer a sus cuidadores de confianza a través de señales increíblemente sutiles. Esas señales están diseñadas para identificar a los miembros de su propia especie que los protegerán en lugar de dañarlos. Pero Tom no es de su especie, señaló Groll, con un deje de confusión en la voz. No, pero sus patrones de comportamiento se ajustan mejor a su sistema de reconocimiento que los nuestros. Los humanos evolucionaron para ser reconocidos como cuidadores seguros por muchas especies diferentes. Por eso pudieron domesticar tantos animales en su planeta natal. Tom ahora les enseñaba a los cachorros un juego sencillo usando gestos con las manos para animarlos a imitar sus movimientos. Los seguían con entusiasmo, olvidando por completo sus miedos anteriores. Cuando uno de ellos se equivocaba, Tom simplemente sonreía y les mostraba el juego de nuevo, sin mostrar impaciencia ni frustración. Chitrix zumbó, comprendiendo. Entonces, los humanos no representan una amenaza para los cachorros porque evolucionaron específicamente para no ser una amenaza para otras especies. Es su principal adaptación para la supervivencia. Exactamente, dijo el Dr. Bass. Y más aún, evolucionaron para señalar activamente seguridad y cuidado. Tom no solo no representa una amenaza, sino que emite señales de seguridad adulta que los instintos de los cachorros reconocen y a las que responden. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos pudieran interactuar de forma segura con los cachorros Lumi, podrían ayudar a otras especies en peligro de extinción.
demasiado temerosos para los métodos de conservación tradicionales. La galaxia estaba llena de criaturas que se habían retirado del contacto debido a traumas o a la precaución evolutiva. Los humanos podrían ser la clave para llegar a ellos. Tom terminó su almuerzo y comenzó a empacar sus cosas. Nos vemos mañana, pequeños, les prometió a los cachorros. Quizás les traiga ese libro de imágenes del que les hablé. El de todos los animales de la tierra. Mientras se marchaba, los cachorros lo observaron alejarse con evidente cariño. Habían aprendido a confiar plenamente, algo que su especie rara vez hacía. En Tom Rivers, un simple ingeniero que cultivaba plantas y reparaba cosas rotas, habían encontrado lo que toda criatura joven necesita: un adulto que les hiciera sentir seguros en un universo peligroso. El equipo de investigación observaba este milagro diario con creciente asombro, comenzando finalmente a comprender que a veces la mayor fortaleza no radicaba en ser la especie más inteligente, fuerte o avanzada. A veces radicaba en ser aquella a la que los demás nunca tuvieron que temer. Habían pasado 6 meses desde que la nave de Tom atracó por primera vez en la estación de investigación. El Wanderers Rest había sido reparado y se había marchado hacía tiempo, pero Tom se había quedado detrás. El Consejo Galáctico de Preservación le había ofrecido un puesto como cuidador especializado, aunque Tom seguía considerándose simplemente alguien bueno con animales asustados y plantas rebeldes. Los cachorros ya no eran cachorros. Guijarro, Musgo y Estrella se habían convertido en jóvenes adultos, y su pelaje cristalino ahora brillaba con todo el espectro de colores que caracterizaba a los Lumeri sanos. Bajo el paciente cuidado de Tom, se habían desarrollado más allá de toda expectativa. Eran curiosos, juguetones, lo más sorprendente, intrépidos. El Dr. Bass estaba de pie en el hábitat ampliado, observando a Tom trabajar con los jóvenes Lumeri. La lección de hoy consistía en enseñarles a reconocer diferentes tipos de plantas, algunas comestibles y otras que debían evitar. Era un conocimiento que sus padres deberían haberles transmitido, pero Tornbach y Mistral habían sido demasiado temerosos para aventurarse en la enseñanza hasta que vieron cómo sus hijos prosperaban bajo la guía humana. Las bayas rojas son dulces, pero solo coman unas pocas a la vez, explicaba Tom, mostrándoles muestras para que las examinaran. Demasiadas les darán dolor de estómago. Confía en mí en eso. Aprendí a la mala de niño. Star extendió una enorme pata y con delicadeza tomó una baya para examinarla con atención. La joven Lumeri había crecido hasta alcanzar casi el tamaño de una adulta, pero aún conservaba la relación de cuidado y confianza que había forjado con Tom. Pebble y Mo se acercaron, ansiosas por aprender, pero con la paciencia suficiente para turnarse. La transformación trascendió a estos tres. La noticia del éxito de Tom se había extendido por la comunidad galáctica, y otros equipos de conservación habían comenzado a solicitar ayuda humana para sus casos más difíciles. Resultó que los humanos poseían un don único para contactar con especies que se habían retirado de la civilización galáctica. Tom había entrenado a una docena de humanos en lo que se denominaba el método Rivers, aunque él protestaba diciendo que no existía tal método. Simplemente hay que tratarlos con respeto y darles tiempo para que decidan que eres seguro, decía. Lo mismo que con cualquier criatura asustada. Pero los investigadores habían descubierto que era mucho más complejo de lo que Tom creía. Los humanos poseían un conjunto específico de adaptaciones evolutivas que los hacían especialmente aptos para la comunicación interespecífica. Sus patrones neuronales, lenguaje corporal y vocalización los tonos, e incluso sus firmas olfativas, habían sido moldeados por millones de años de evolución cooperativa con otras especies. Lo hemos documentado en 17 especies diferentes, informó el Dr. Bass al Consejo. En todos los casos, las criaturas que muestran respuestas de miedo extremo hacia otras especies galácticas aceptan a cuidadores humanos. Los humanos no necesitan entrenamiento ni equipo especial. Parece ser una habilidad innata. Las cámaras del Consejo vibraron de asombro mientras los representantes de toda la galaxia asimilaban esta información.
Las implicaciones eran enormes. Muchos mundos tenían especies que se habían ocultado o habían declinado debido al contacto con la civilización galáctica. Los humanos podrían ser el puente que las trajera de vuelta. En el hábitat, Tom había comenzado a enseñar a los jóvenes Lumeri el uso de herramientas. Les mostró cómo tejer hierba para hacer cestas sencillas, cómo apilar piedras para formar estructuras estables, cómo usar palos para alcanzar la fruta en las ramas altas. Estas eran habilidades que su especie había conocido alguna vez, pero que había olvidado durante su larga retirada de los peligros de su mundo. La clave es ir despacio, explicó Tom a la doctora Chitrix, quien lo documentaba todo para el consejo. Materiales de entrenamiento. Quieren aprender, pero necesitan sentirse seguros mientras lo hacen. Si se les presiona demasiado, volverán a bloquearse. Chitrix asintió, sus ojos compuestos siguiendo los movimientos del cachorro. Su especie tiene una notable capacidad para leer estados emocionales más allá de las barreras entre especies. Nuestro análisis muestra que responden a señales de angustia de criaturas que nunca antes habían visto. Tom se encogió de hombros. Mi abuela siempre decía que se podía saber cómo se sentía un animal con solo observarlo y escucharlo. El miedo suena diferente a la ira. La ira suena diferente al dolor. No importa si es un perro, una vaca o, señaló al joven Lumeri, o como sea que llamen a esta hermosa gente. Lumeri, respondió el doctor Bass, y ellos te llaman patita gentil, el que trae cosas que crecen. Lo procesamos con algoritmos de traducción. Tom sonrió. Los Lumeri, en efecto, habían desarrollado su propio nombre para él, junto con vocalizaciones complejas que parecían expresar conceptos que su especie nunca había necesitado antes. Conceptos como confianza, alegría y esperanza en el futuro. El verdadero avance se produjo cuando Pebble, ahora del tamaño de un pequeño edificio, se apareó con éxito con un macho joven, procedente de otro centro de conservación. El embarazo progresaba con normalidad, bajo la supervisión de un equipo que ahora incluía a 3 especialistas humanos que trabajaban junto a los investigadores alienígenas. Las nuevas crías nacerán en un mundo diferente al de sus padres, observó Tom, mientras veía a Pebble disponer cuidadosamente materiales suaves en un nido. Ellos no conocerán ese tipo de miedo. Quizás ese sea el verdadero regalo que podemos darles. El Dr. Bass tuvo que estar de acuerdo. La especie Lumeri no solo sobrevivía, sino que comenzaba a prosperar. Ya se estaban elaborando planes para establecer una nueva colonia en un mundo más seguro, con cuidadores humanos que trabajarían junto a las familias Lumeri para garantizar que los cachorros crecieran seguros y curiosos en lugar de temerosos y retraídos. Pero el impacto se extendió mucho más allá de una sola especie. El descubrimiento del papel único de la humanidad como mediadora entre especies estaba cambiando la forma en que la galaxia concebía la cooperación y la diversidad. Especies que habían estado en conflicto durante generaciones comenzaban a solicitar la ayuda de diplomáticos humanos para encontrar puntos en común. Tom, ajeno a estas implicaciones más amplias, estaba concentrado en la tarea inmediata de ayudar a los 3 jóvenes Lumeri a aprender a encender un fuego de forma segura. Era una habilidad que necesitarían en su nuevo mundo, y él estaba decidido a asegurarse de que pudieran valerse por sí mismos. El fuego es tu amigo si lo respetas, decía, mientras les mostraba cómo disponer la leña fina de forma segura. Pero puede ser peligroso si uno se descuida. Ten siempre agua a mano. Siempre despeje el área alrededor de su fogata y nunca la deje encendida cuando no la esté vigilando. Star copió cuidadosamente los movimientos de Tom, construyendo una réplica perfecta de la estructura de fuego. Moss y Pebble observaban atentamente, aprendiendo no solo la técnica, sino también el enfoque cuidadoso y reflexivo que Tom aportaba a todo lo que hacía. Mientras comenzaba el atardecer artificial en el hábitat, Tom se puso de pie y se estiró. Ya hemos aprendido suficiente por hoy. Es hora de que descansen y asimilen todo esto. Los jóvenes Lumeri se reunieron a su alrededor para su ritual vespertino. Un abrazo grupal que se había desarrollado de forma natural a lo largo de los meses.
Sus enormes cuerpos rodeaban la pequeña figura humana de Tom, pero él se sentía perfectamente seguro bajo su suave agarre. Habían aprendido a confiar plenamente en él, y esa confianza los había transformado de cachorros aterrorizados en jóvenes adultos seguros de sí mismos, listos para afrontar el futuro. El Dr. Bass observó esta escena con un asombro que nunca se desvaneció. Un simple ser humano que cultivaba plantas y arreglaba cosas rotas había logrado lo que toda su ciencia avanzada y su sofisticada tecnología no habían podido. Les había dado a 3 cachorros aterrorizados la oportunidad de convertirse en lo que estaban destinados a ser. Cuando Tom se separó del abrazo grupal y se despidió con un buenas noches, la joven Lumeri se dispuso a dormir sin miedo. Habían aprendido que el mañana traería nuevas lecciones, nuevos descubrimientos y la presencia continua del amable ser humano que les había demostrado que el universo podía ser un lugar seguro para aquellos lo suficientemente valientes como para confiar. Fuera del hábitat, representantes de docenas de mundos ya estaban solicitando ayuda humana para hacer frente a sus propias crisis de conservación. La galaxia había descubierto algo extraordinario, que a veces la mayor fortaleza no reside en vencer el miedo, sino en no provocarlo en primer lugar. Tom Rivers, sin saber que se había convertido en el ser humano más importante en los esfuerzos de conservación galáctica, ya estaba planeando las lecciones del día siguiente. Quería enseñarle al joven Lumeri sobre música, sobre las canciones que parecen gustarles a las plantas y los ritmos que ayudan a las criaturas jóvenes a aprender. Sería otro pequeño paso en su educación, otro día de paciente guía por parte de la especie que había evolucionado para ser amiga de todos. Los cachorros Lumeri ya no temían a nadie porque habían aprendido de la única especie de la galaxia que nunca les había dado motivos para temer. En un universo lleno de depredadores y competidores, encontraron protectores y maestros, y al encontrarlos, encontraron su futuro.